Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este nuevo trimestre que ya comenzamos, estamos estudiando un tema muy importante, el cual se titula El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en este trimestre vamos a estar estudiando este libro muy importante. Y en esta semana que ya estamos avanzados, tenemos un tema también muy interesante y este lleva por título Unidad en la diversidad. Y ahora quiero que juntos vayamos a recordar el texto que hemos estado aprendiendo durante esta semana. Acompáñame a leerlo, se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 17, verso 21, el cual nos dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos despertar con bien, por el descanso que nos da y porque ahora a través de este medio vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Queremos pedir que nos ayude para entenderla, para poder escudriñar lo que está escrito en ella y que su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes. Bendíganos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva este título, que es Buscando a Jesús a través de la oración. Y nuestra primera pregunta nos dice así: cita ejemplos que muestran la frecuencia con la que Jesús oraba en secreto y lo que deberíamos aprender de ello. Esto es, buscar a Jesús en la palabra de Dios es interesante, pero buscar a Jesús a través de la oración, vamos a ver cómo la Biblia lo muestra, porque cómo hacía Jesús y qué podemos nosotros aprender de estas cosas es lo que vamos a investigar en la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 35. Marcos capítulo 1, verso número 35. Muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. La Biblia nos dice que Jesús oraba muy temprano, en un lugar muy apartado, donde no había mucha gente, aun cuando estaba oscuro. ¿Te das cuenta? Es una cosa muy importante. Esta es la forma como Jesús solía orar. Pero no es todo, aún hay más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Marcos, capítulo 6. Y ahí vamos a leer el verso número 45 y el verso número 46. Enseguida Jesús mandó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante de él a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Así que la Biblia nos dice que Jesús oraba muy de mañana, muy temprano, aún estando oscuro. Y después de terminadas las labores, también él oraba. Muy bien, tenemos nosotros que buscar a Jesús de esta misma manera, así como Jesús buscaba al del Padre. Pero vamos a entender esto y vamos a ampliar este conocimiento. ¿Qué podemos aprender de estas cosas? A algunas personas se les va el sueño, tal vez en la mañana o a medianoche. Momento de orar entonces. Pero hemos de buscar a Jesús cada día, cada instante, en todo momento que podamos. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en El Camino a Cristo, en la página 93 y la página 94. Y ahí leemos así: el Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Entonces, mientras Jesús vivía en medio de nosotros, en esta tierra, constantemente estaba en oración. Él necesitaba fuerza, necesitaba ánimo, necesitaba fuerza espiritual para cada día hacer la voluntad del Padre. Muy bien, pero ¿y qué de nosotros? Bueno, vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas.
Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado rehuyó el mal. Su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Jesús, mientras arrostró las tentaciones y tenía que enfrentarlas cada día, él necesitaba de la oración, así como tú y yo necesitamos de la oración. ¿Te das cuenta? Es muy importante entonces esto, buscar a Jesús en oración, buscar a Dios en oración, para que nosotros también podamos triunfar sobre esas tentaciones como Él lo hizo. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuanto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, ¿no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Esto es Jesús, que estaba dedicado a las cosas de Dios constantemente, sentía esa necesidad. Tú y yo tenemos aún más necesidad. Debemos buscar al Señor en oración cada día, cada instante. Muy bien, ¿estamos claros? Es importante esto. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Qué leemos sobre la vida devocional del profeta Daniel? En Daniel 6:10 y del rey David. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Muy bien, él no tenía pena. ¿Y qué acerca de David? ¿Cómo él hacía para orar? Esta era una vida de devoción. Ellos dedicaban su vida a Dios y tenían comunión con Dios. Bueno, dejemos que la palabra de Dios nos hable. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el verso número 62. Después el verso 145, después el verso 147 y finalmente el verso 148. Y ahí leemos así. A medianoche me levanto a darte gracias por tus justas leyes. Clamo con todo mi corazón, respóndeme, oh Eterno, y guardaré tus normas. Me anticipo al alba, clamo y espero en tu palabra. Se anticipan mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus dichos. Daniel oraba 3 veces al día. El salmista dice que a medianoche, antes de el alba y también antes de las vigilias. Esa es la vida que ellos tenían. Ellos hablaban con Dios constantemente, querían cumplir su voluntad y se comunicaban con Él constantemente. Muy bien, ¿qué podemos aprender de estas cosas? Bueno, vamos a ver que para nosotros también es algo importante y es una necesidad en nuestras vidas. Vamos a ver cómo nos dice el espíritu de profecía en relación a estas cosas. Leamos aquí. The Signs of the Times, escrito el 14 de agosto de 1884, nos dice así. Daniel era un hombre de oración y Dios le dio sabiduría y firmeza para resistir toda influencia que conspirara para atraerlo a la trampa de la intemperancia. Incluso en su juventud era un gigante moral en la fuerza del poderoso. Entonces Daniel era un hombre de oración. Él pedía a Dios que le diera fuerza. Él pedía a Dios que lo mantuviera firme. Cada vez que se suscitaba una situación difícil, él oraba, pero él oraba 3 veces al día. Así que él era muy fuerte, no en su propia fuerza, pero en la fuerza de Dios, por cuanto él mantenía comunión con Dios constantemente. ¿Te das cuenta? Esta era la vida devocional de él. Pero aún hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Más tarde, cuando se decretó que si durante 30 días alguien hacía una petición a cualquier dios u hombre, excepto al rey, sería arrojado al foso de los leones. Daniel, con paso firme e impertérrito, se dirigió a su cámara y, con las ventanas abiertas,
oró en alta voz 3 veces al día, como había hecho antes. Fue arrojado al foso de los leones, pero Dios envió a los santos ángeles para proteger a su siervo. Imaginemos por un momento que la vida devocional de Daniel no era esa, que él oraba pero no era constante. Si nosotros ponemos a Daniel así, en el momento de prueba y crisis, él hubiera no orado, pero él estaba en una comunión con Dios. Este era su actuar cada día. Así que no tenía miedo de hacer lo que siempre había hecho, porque él confiaba en Dios. Y cuando fue puesto en el foso de los leones, el Dios en el que él confiaba le protegió y le salvó. ¿Te das cuenta? Bueno, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El instructor juvenil, que fue escrito el 1 de noviembre de 1900, nos dice así: Daniel sabía que el Dios de Israel había de ser honrado ante la nación babilónica. Sabía que ni los reyes ni los nobles tenían derecho a interponerse entre él y su deber hacia Dios. Debía mantener valientemente sus principios religiosos ante todos los hombres, pues era el testigo de Dios. Por lo tanto, oró como era su costumbre, como si no se hubiera dictado ningún decreto. Esto es lo que Daniel hizo, era algo que ya era habitual en él. Y esto trajo como consecuencia que lo pusieran en el foso de los leones, pero Dios fue honrado. La fidelidad de Daniel en tener comunión con Dios no cambió por una amenaza que se le hizo. Él continuó haciendo lo que él sabía y confiaba que era correcto. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. En el libro La Oración, en la página 263, nos dice así: la verdadera oración requiere las energías del alma y afecta la vida. El que presenta así sus necesidades delante de Dios siente la vanidad de todo lo demás bajo el cielo. Entonces, cuando oramos, nuestra vida cambia, nuestro ser entero. Las cosas de este mundo no nos pueden tocar, no nos pueden distraer del verdadero propósito que tenemos. Así que nuestra vida va a cambiar y nuestra vida será como la de Daniel o como la del salmista, a través del privilegio de la oración. Así que con ese privilegio quiero invitarte que nosotros vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos permite encontrarnos a través de este medio, compartir juntos la palabra del Señor. Y ahora tenemos la oportunidad de comunicarnos también con Dios. Queremos pedir que nos ayude para que podamos aprender de la vida devocional de estos hombres que en el pasado fueron fieles a Dios y que siempre tuvieron la confianza en que Dios sería glorificado y nunca tuvieron temor de manifestar su fe en Él. Queremos pedir que nos ayude para que podamos tener esa comunión de mañana, aún antes de que amanezca, a la hora que estemos despiertos y durante todo el día. Pedimos que nos bendiga, nos ayude y nos dé el ánimo para continuar adelante. Quede con nosotros, bendiga a los que nos ven y nos escuchan y pedimos que su buen espíritu continúe el resto del día con cada uno. Son bendiciones que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.